This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Abercrombie Kids is bringing the cheer all holiday season and the gifts too. No matter how long their wish list is, there's always room for just one more. Whether it's a new winter coat, an extra pair of jeans, or cozy matching sweat sets, get gifting with looks they've been waiting for all year. Shop Abercrombie Kids in the app, online, and in stores. Los terribles amonitas. ¿Puede un pecado marcar a toda una nación durante siglos? La historia de los amonitas nos invita a explorar cómo las decisiones de un solo hombre pueden sembrar semillas de destrucción que florecen a través de generaciones. Hoy descubrirás quiénes fueron realmente los amonitas y por qué, en la Biblia, son considerados los despiadados descendientes de Lot. Justo aquí, en las tierras áridas y montañosas del antiguo Oriente Medio, donde el desierto se encuentra con las colinas fértiles, surgió un pueblo cuya historia está entrelazada con las narrativas bíblicas más antiguas, los amonitas. Para comprender su origen, debemos retroceder en el tiempo, a los días de Abraham y su sobrino Lot. Imagina una noche oscura, iluminada por el resplandor lejano de ciudades en llamas. Sodoma y Gomorra, urbes pecadoras situadas en la región del Mar Muerto, han sido destruidas por fuego divino. Entre los escombros y el caos, un hombre y sus dos hijas huyen desesperadamente. Este es Lot, sobrino del patriarca Abraham, quien había elegido vivir en Sodoma a pesar de su maldad. En ese preciso instante, temerosos de regresar a cualquier ciudad, Lot y sus hijas se refugian en una cueva en las montañas. El miedo y la soledad los envuelven, y en este ambiente de desesperación ocurre un acto que marcará el destino de naciones futuras. Las hijas de Lot, creyendo que son los últimos sobrevivientes de la humanidad, toman una decisión drástica. Embriagarán a su padre para cometer un pecado mortal. Esto te dejará boquiabierto, pero sus hijas tenían la idea de concebir hijos con Lot y así preservar su linaje. De esta unión incestuosa nacerían Moab, de la hija mayor, y Ben-Ami, de la menor. Es este último, Ben-Ami, cuyo nombre significa hijo de mi pueblo, quien se convertirá en el padre de los amonitas. Así, en medio de la tragedia y el pecado, nace una nación que jugará un papel crucial en la historia del pueblo de Israel. Asimismo, de este origen controvertido plantearía preguntas profundas sobre el destino y la moralidad. ¿Puede el pecado traspasar generaciones? ¿Cómo afectan nuestras decisiones a las generaciones futuras? La historia de los amonitas nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones, mostrándonos cómo las acciones del pasado pueden tener consecuencias duraderas en el futuro. Con el paso de los siglos, los descendientes de Ben-Ami se multiplicaron y crecieron hasta convertirse en una nación reconocible, los amonitas. Imagina un pueblo nómada moviéndose por las tierras altas al este del río Jordán, buscando pastos para sus rebaños y lugares para asentarse. El territorio que llegaron a ocupar los amonitas se encontraba en lo que hoy conocemos como Jordania. La capital moderna de este país, Amán, lleva en su nombre el eco de esta antigua nación. Los amonitas se establecieron principalmente en la región situada entre los ríos Arnón y Jaboc, al noreste de Moab, sus primos y vecinos. La tierra de los amonitas era una mezcla de colinas fértiles y desiertos áridos. Imagina valles verdes rodeados de montañas escarpadas, donde los pastores guiaban sus rebaños y los agricultores cultivaban sus campos.
En las zonas más elevadas, ciudades fortificadas se alzaban como centros de poder y comercio. Los amonitas no surgieron en el vacío. La Biblia nos cuenta que ocuparon el territorio de los refaítas, un pueblo antiguo y misterioso. En Deuteronomio 2, 20-21 leemos: también esta fue considerada tierra de refaítas. En ella habitaron antiguamente los refaítas, a quienes los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los anaquitas. Pero el Señor los destruyó ante los amonitas, que los desalojaron y habitaron en su lugar. Este pasaje nos da una idea de cómo los amonitas se establecieron en su tierra, desplazando a los habitantes anteriores. Es un recordatorio de que la historia de los pueblos antiguos a menudo estaba marcada por conflictos y desplazamientos. A medida que los amonitas crecían como nación, desarrollaron su propia identidad cultural y religiosa. Aunque estaban estrechamente relacionados con los israelitas a través de su ancestro común, Abraham, los amonitas siguieron un camino muy diferente en términos de creencias y prácticas. La sociedad amonita era probablemente una mezcla de pastores nómadas y agricultores sedentarios. Con el tiempo desarrollaron ciudades-estado, cada una gobernada por un rey local. La más famosa de estas ciudades era Rabá, también conocida como Rabba, que más tarde se convertiría en la moderna Amán. Es importante entender que aunque los amonitas son a menudo retratados como antagonistas en la narrativa bíblica, eran un pueblo con su propia cultura rica y compleja. Tenían sus propias tradiciones, su propio idioma, probablemente un dialecto semítico cercano al hebreo, y su propia visión del mundo. La historia del nacimiento de la nación amonita nos recuerda que las naciones no surgen de la nada. Son el resultado de complejos procesos históricos, migraciones, conflictos y desarrollos culturales. Al contemplar el surgimiento de los amonitas, somos invitados a reflexionar sobre nuestros propios orígenes y la forma en que las circunstancias históricas moldean la identidad de los pueblos. Las primeras interacciones entre los amonitas y los israelitas están marcadas por una mezcla de mandatos divinos de misericordia y tensiones inevitables. Para entender esta compleja relación, debemos situarnos en el contexto del Éxodo, cuando el pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, se dirigía hacia la tierra prometida. Imagina la escena. Una gran multitud de israelitas, cansados por el largo viaje a través del desierto, se acerca a las fronteras de Amón. El polvo se levanta bajo sus pies y la tensión es palpable en el aire. ¿Cómo reaccionarán los amonitas ante esta masa de gente que se acerca a sus tierras? En este momento crítico, Dios da una orden clara a los israelitas. En Deuteronomio 2:19 leemos: y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Este mandato divino de misericordia es significativo. A pesar de las diferencias religiosas y culturales, Dios reconoce el parentesco entre los amonitas y los israelitas a través de su ancestro común, Lot. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en medio de las diferencias, existen lazos que nos unen como seres humanos. Sin embargo, la realidad de las relaciones humanas a menudo es más complicada que los ideales. A pesar de este mandato de paz, las tensiones entre los dos pueblos comenzaron a surgir rápidamente. Deuteronomio 23, 3, 4 nos da una idea de estas tensiones tempranas. No entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos entrará en la congregación del Señor para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto,
y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Este pasaje revela que los amonitas no solo no ofrecieron ayuda a los israelitas durante su viaje, sino que incluso intentaron maldecirlos. Imagina el resentimiento y la desconfianza que esto debió generar entre los israelitas. A pesar del mandato divino de no atacarlos, las semillas del conflicto ya estaban sembradas. Es importante notar que estas tensiones no surgieron de la nada. Los amonitas probablemente vieron a los israelitas como una amenaza potencial, un gran grupo de personas que se acercaba a sus fronteras. El miedo y la desconfianza mutua sentaron las bases para futuros conflictos. Esta dinámica temprana entre israelitas y amonitas nos plantea preguntas profundas sobre las relaciones entre pueblos. ¿Cómo equilibramos el mandato de mostrar misericordia con la necesidad de proteger nuestros propios intereses? ¿Cómo superamos el miedo y la desconfianza para construir relaciones pacíficas con aquellos que son diferentes a nosotros? La historia de estas primeras interacciones nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia el otro. Nos desafía a considerar cómo nuestras acciones y decisiones pueden afectar las relaciones a largo plazo y cómo podemos trabajar para superar las barreras que nos separan de los demás. Conforme avanzamos en la narrativa bíblica, llegamos a la turbulenta época de los jueces en Israel. Este período, marcado por ciclos de apostasía, opresión y liberación, vio a los amonitas emerger como uno de los principales antagonistas del pueblo de Israel. Imagina un Israel sin un gobierno central fuerte, donde cada tribu luchaba por su propia supervivencia. En este contexto de vulnerabilidad, los amonitas vieron una oportunidad para expandir su influencia y territorio. Se aliaron con otros pueblos vecinos, como los amalecitas y los moabitas, para lanzar incursiones contra Israel. El libro de Jueces nos proporciona un vívido relato de esta opresión. En Jueces 17:8 leemos: «Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón». This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Oh, Hilton Stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton Stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Y ellos oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad.
Imagina el terror de los israelitas ante estos ataques, los campos quemados, los hogares saqueados, las familias separadas. La opresión amonita no era solo una amenaza externa, sino que también llevó a una crisis espiritual en Israel. Jueces 10:6 nos dice que los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor y no le sirvieron. Esta crisis espiritual es un tema recurrente en la historia de Israel. Nos recuerda cómo las dificultades externas a menudo van de la mano con luchas internas y espirituales. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas nos alejamos de nuestros valores y creencias cuando enfrentamos adversidades? La opresión amonita llegó a su clímax con la figura de Jefté. Este juez de Israel, nacido de una prostituta y rechazado por su propia familia, fue llamado a liderar a Israel contra los amonitas. La historia de Jefté es una de las más dramáticas del libro de Jueces. Antes de la batalla, Jefté intentó resolver el conflicto diplomáticamente. En Jueces 11 vemos un largo discurso donde Jefté argumenta que Israel tiene derecho a la tierra que los amonitas están reclamando. Este pasaje nos da una visión fascinante de cómo se entendía la historia y los derechos territoriales en la antigüedad. Cuando la diplomacia falló, Jefté lideró a Israel en la batalla contra los amonitas. Antes de la batalla, hizo un voto imprudente al Señor, prometiendo sacrificar lo primero que saliera de su casa a su regreso si Dios le daba la victoria. Trágicamente, fue su única hija quien salió a recibirlo. Esta historia nos plantea preguntas difíciles sobre el costo de la victoria y los peligros de hacer promesas imprudentes. Nos recuerda que incluso en los momentos de triunfo debemos ser cautelosos y considerar las consecuencias de nuestras acciones. La victoria de Jefté sobre los amonitas marcó el fin de este período de opresión, pero no el fin de los conflictos entre Israel y Amón. La era de los jueces nos muestra cómo las tensiones entre pueblos pueden escalar hasta convertirse en conflictos abiertos, y cómo estos conflictos pueden tener consecuencias duraderas y trágicas para todos los involucrados. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a la opresión y la injusticia. ¿Buscamos la paz y la reconciliación o recurrimos rápidamente a la violencia? ¿Cómo podemos mantener nuestra integridad espiritual en tiempos de conflicto? Estas son preguntas que siguen siendo relevantes en nuestro mundo actual, lleno de conflictos y divisiones. Comenta la frase "si quiero" en la cajita de comentarios si deseas una historia mucho más a detalle de Jefté, que de verdad te dejará boquiabierto. Hago esta pausa para que puedas suscribirte y darle like. Ahora sí, hermanos, continuemos. Con el establecimiento de la monarquía en Israel, las relaciones con los amonitas entraron en una nueva fase, marcada por conflictos intensos, pero también por momentos de diplomacia y alianzas estratégicas. Este periodo nos ofrece una visión fascinante de las dinámicas políticas del antiguo Oriente Medio. El primer rey de Israel, Saúl, tuvo que enfrentarse a la amenaza amonita casi inmediatamente después de su coronación. En el 1 Samuel 11 se nos presenta una escena dramática. Nahas, el rey amonita, sitia la ciudad israelita de Jabes de Galad. Los términos que ofrece son brutales. Haré pacto con vosotros con esta condición, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. 1 Samuel 11:2. Imagina el terror de los habitantes de Jabes. El ultimátum de Nahas no solo amenazaba con mutilarlos físicamente, sino que buscaba humillar a todo Israel.
Este es un ejemplo vívido de cómo los conflictos antiguos a menudo involucraban no solo conquista territorial, sino también dominación psicológica y cultural. La respuesta de Saúl fue rápida y decisiva. Reunió un ejército y derrotó a los amonitas, estableciendo su autoridad como rey y ganándose el respeto de su pueblo. Este episodio nos muestra cómo las amenazas externas a menudo sirven para unificar a una nación y solidificar el liderazgo. Sin embargo, las relaciones entre Israel y Amón no siempre fueron de conflicto abierto. Durante el reinado de David, vemos una dinámica más compleja. En 2 de Samuel 10, se nos cuenta que cuando el rey de los amonitas murió, David envió emisarios para consolar a su hijo Hanún. Este gesto diplomático sugiere que, en algún momento, David había establecido relaciones amistosas con el anterior rey amonita. Desafortunadamente, los consejeros de Hanún interpretaron mal las intenciones de David, convenciendo al joven rey de que los emisarios eran en realidad espías. Hanún humilló a los enviados de David, desencadenando una serie de conflictos que culminarían en una guerra a gran escala. Este incidente nos recuerda cómo la desconfianza y los malentendidos pueden escalar rápidamente en conflictos internacionales. También nos muestra cómo las acciones de los líderes pueden tener consecuencias de largo alcance para sus pueblos. La guerra que siguió fue brutal. David envió a su general Joab a liderar el ejército israelita contra los amonitas y sus aliados sirios. La batalla, descrita en 2 de Samuel 10, fue una victoria decisiva para Israel. Posteriormente, David mismo lideró el asedio a Rabá, la capital amonita, capturando la ciudad y tomando la corona del rey amonita. Es durante este asedio a Rabá cuando ocurre uno de los episodios más infames de la vida de David, su afer con Betsabé y el subsecuente asesinato de Urías elitita. Este hecho nos recuerda que incluso los líderes más grandes pueden caer en pecado y que las guerras a menudo traen consecuencias no intencionadas y corrupción moral. A pesar de estos conflictos, las relaciones entre Israel y Amón no siempre fueron hostiles durante la monarquía. En 2 de Samuel 17:27 se menciona a Sobí, hijo de Nahás el amonita, como uno de los que proporcionaron suministros a David y sus hombres cuando huían de Absalón. Este gesto de apoyo sugiere que las alianzas y amistades personales a veces trascendían las hostilidades nacionales. El reinado de Salomón vio un nuevo giro en las relaciones con Amón. En 1 de Reyes 11:1 leemos que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Entre estas esposas extranjeras había mujeres amonitas, y para complacerlas, Salomón incluso construyó un altar a Milcom, el dios de los amonitas. Este acto de sincretismo religioso tuvo graves consecuencias. La Biblia lo presenta como uno de los pecados que llevaron a la división del reino después de la muerte de Salomón. Es un recordatorio poderoso de cómo las decisiones personales de los líderes pueden tener impactos duraderos en la dirección espiritual y política de una nación. Después de la división del reino, los amonitas continuaron siendo una presencia significativa en la política de la región. A veces eran enemigos, otras veces aliados de conveniencia. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 20, vemos a los amonitas aliados con los moabitas y los edomitas en un ataque contra Judá durante el reinado de Josafat. La historia de las relaciones entre Israel y Amón durante la monarquía es un microcosmos de la geopolítica del antiguo Oriente Medio. Nos muestra cómo las naciones oscilaban entre el conflicto y la cooperación, cómo las alianzas cambiaban con el tiempo y cómo las decisiones de los líderes podían tener consecuencias de largo alcance.
Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones internacionales. ¿Cómo equilibramos los intereses nacionales con la necesidad de coexistencia pacífica? ¿Cómo evitamos que los malentendidos y la desconfianza escalen en conflictos abiertos? ¿Y cómo mantenemos nuestra integridad espiritual y moral en medio de las complejidades de la política internacional? La historia de Israel y Amón durante la monarquía nos recuerda que las naciones, al igual que las personas, tienen relaciones complejas y cambiantes. Nos desafía a buscar la comprensión mutua y la paz, incluso con aquellos que consideramos nuestros enemigos. Para comprender verdaderamente a los amonitas, debemos sumergirnos en su mundo religioso y cultural. Aunque la Biblia nos proporciona una visión principalmente externa y a menudo crítica de los amonitas, podemos reconstruir algunos aspectos fascinantes de su sociedad y creencias. En el corazón de la religión amonita estaba el culto a Milcom, también conocido como Moloch o Molech. Este dios era la deidad nacional de los amonitas, similar a como al Dios de Israel. Imagina grandes templos dedicados a Milcom con estatuas imponentes y altares humeantes. El nombre Milcom probablemente significa gran rey, lo que sugiere que los amonitas veían a su dios como el gobernante supremo de su nación y del mundo. Uno de los aspectos más controvertidos del culto a Milcom eran los sacrificios humanos, especialmente de niños. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. This episode is brought to you by Ulta Beauty. Holiday cheer is here, and Ulta Beauty has gifts for everyone on your list. Treat them to fan-favorite gift sets from Charlotte Tilbury and Peach & Lily. Go all out with timeless fragrances from YSL, Ariana Grande, and Carolina Herrera. And you can never go wrong with an Ulta Beauty gift card. Head to Ulta Beauty for gifts that make the holidays brighter and even more beautiful. Ulta Beauty. Gifting happens here. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. En Levítico 18:21 se advierte a los israelitas: «Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios». Esta práctica, horripilante para los estándares modernos y bíblicos, era probablemente vista por los amonitas como la máxima expresión de devoción, ofreciendo lo más precioso que tenían a su Dios. Es importante entender que para los amonitas estas prácticas no eran actos de crueldad sin sentido, sino rituales profundamente significativos arraigados en su cosmovisión. Creían que estos sacrificios aseguraban la bendición de su Dios, garantizaban buenas cosechas, victoria en la guerra y la continuidad de su sociedad. Además de Milcom, los amonitas probablemente adoraban a otras deidades. La arqueología ha revelado que muchas culturas de la región practicaban el politeísmo con diferentes dioses asociados a diversos aspectos de la vida. Podemos imaginar dioses de la fertilidad, la guerra, el clima y otros fenómenos naturales, cada uno con sus propios rituales y festivales. La sociedad amonita, como muchas de su tiempo, estaba probablemente organizada en un sistema monárquico, con un rey a la cabeza que también cumplía funciones religiosas. Las ciudades-estado amonitas
con Rabá como la principal, habrían sido centros de actividad política, económica y religiosa. La economía amonita se basaba probablemente en una combinación de agricultura, pastoreo y comercio. Su ubicación estratégica en las rutas comerciales entre Mesopotamia, Egipto y Arabia les habría proporcionado oportunidades para el intercambio de bienes e ideas. En términos de cultura material, la arqueología nos ha proporcionado algunas pistas. Se han encontrado cerámicas distintivas, joyas y otros artefactos que sugieren una sociedad sofisticada con artesanos hábiles. Los amonitas también desarrollaron su propio sistema de escritura, una variante del alfabeto fenicio, lo que indica un nivel significativo de desarrollo cultural y administrativo. La lengua amonita era probablemente muy similar al hebreo, siendo ambas lenguas semíticas occidentales. Esto explica por qué en la Biblia vemos a amonitas e israelitas comunicándose sin necesidad de intérpretes. Es fascinante considerar cómo la cultura y religión amonita influyeron y fueron influenciadas por sus vecinos. Vemos evidencia de intercambio cultural en la adopción por parte de algunos israelitas de prácticas religiosas amonitas, como se menciona en el caso de Salomón. Este sincretismo religioso fue una fuente constante de tensión en la sociedad israelita. La historia de los amonitas nos recuerda la diversidad cultural y religiosa del antiguo Oriente Medio. Nos desafía a considerar cómo las diferentes sociedades desarrollan sistemas de creencias y prácticas que pueden parecer extrañas o incluso repugnantes para los forasteros, pero que tienen un profundo significado para quienes las practican. Al mismo tiempo, la crítica bíblica de las prácticas religiosas amonitas nos invita a reflexionar sobre los límites éticos de la tolerancia religiosa. ¿Cómo equilibramos el respeto por la diversidad cultural con la defensa de los derechos humanos universales? La religión y cultura amonita, con toda su complejidad y contradicciones, nos ofrece un espejo en el que podemos examinar nuestras propias creencias y prácticas. Nos recuerda que todas las culturas son producto de su tiempo y circunstancias, y que la comprensión y el diálogo intercultural son esenciales para la coexistencia pacífica en un mundo diverso. A medida que avanzamos en la narrativa bíblica, encontramos numerosas profecías y pronunciamientos de juicio divino contra los amonitas. Estos pasajes nos ofrecen una visión fascinante de cómo los profetas de Israel interpretaban la historia y el destino de las naciones vecinas a la luz de su comprensión de la voluntad de Dios. Uno de los pronunciamientos más detallados contra Amón se encuentra en el libro de Ezequiel. En el capítulo 25, versículos 1-7, el profeta transmite un mensaje de juicio divino contra los amonitas. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón: Oíd palabra del Señor Dios. Así ha dicho el Señor Dios. Por cuanto dijiste acerca de mi santuario cuando fue profanado, y sobre la tierra de Israel cuando fue desolada, y sobre la casa de Judá cuando fue llevada en cautiverio. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas. Y sabréis que yo soy el Señor. Este pasaje es particularmente revelador. Muestra que el juicio contra Amón no es arbitrario, sino una respuesta a sus acciones. Los amonitas son condenados por regocijarse en la destrucción del templo de Jerusalén y en el exilio de Judá. Esto nos recuerda que, en la visión profética, las naciones son responsables ante Dios por sus actitudes y acciones hacia otros pueblos.
La profecía también predice la conquista de Amón por los orientales, probablemente refiriéndose a los babilonios o a las tribus del desierto. La imagen de Rabá, la orgullosa capital amonita, reducida a un pastizal para camellos, es particularmente poderosa, simbolizando la completa reversión de la fortuna de Amón. Otro profeta que habló extensamente sobre Amón fue Jeremías. En Jeremías 49:1-6 encontramos otra profecía de juicio. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho el Señor: ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? Porque Milcom ha heredado a Gad, y su pueblo habita en sus ciudades. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón. Y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho el Señor. Estas profecías contra Amón nos plantean preguntas profundas sobre la justicia divina y la responsabilidad de las naciones. Nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras acciones como sociedades pueden tener consecuencias a largo plazo, y cómo la actitud hacia otros pueblos, especialmente en tiempos de su sufrimiento, es vista como moralmente significativa desde una perspectiva divina. Al mismo tiempo, estas profecías nos recuerdan que, en la visión bíblica, ninguna nación está fuera del alcance del juicio o la misericordia de Dios. Incluso los enemigos tradicionales de Israel, como los amonitas, son vistos como parte del plan divino más amplio para la historia humana. Para nosotros hoy, estas antiguas profecías pueden servir como una llamada a la reflexión sobre nuestras propias actitudes y acciones como naciones y comunidades. Nos desafían a considerar cómo tratamos a nuestros vecinos, especialmente a aquellos que son diferentes a nosotros o que han sido nuestros adversarios históricos. El declive y eventual desaparición de los amonitas como nación distinta es un proceso que ocurrió gradualmente a lo largo de varios siglos. Aunque la Biblia no nos proporciona un relato detallado de este proceso, podemos reconstruir algunos aspectos a partir de fuentes bíblicas, históricas y arqueológicas. El punto de inflexión en la historia de los amonitas parece haber sido la conquista de la región por el imperio neobabilónico bajo Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. Este evento, que también marcó el fin del reino de Judá y el comienzo del exilio babilónico para los judíos, alteró fundamentalmente el equilibrio de poder en la región. En Jeremías 27:1-7, el profeta advierte a varias naciones, incluyendo a Amón, que se sometan al yugo de Babilonia. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías, diciendo: y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Este pasaje sugiere que los amonitas, junto con otras naciones de la región, se convirtieron en vasallos de Babilonia. Aunque probablemente conservaron cierto grado de autonomía interna, su independencia política llegó a su fin. La conquista babilónica probablemente resultó en la deportación de parte de la élite amonita, una práctica común de los imperios mesopotámicos. Rated E for everyone. Includes in-game purchases. Includes random items. EA Sports FC 26 is here. Play your way this holiday season with an overhauled gameplay experience powered by community feedback. Enjoy festive upgrades in Ultimate Team with winter wildcards. Take on holiday-themed challenges and manage your career, like navigating the busy Christmas period. And team up with friends and clubs with new tournaments and live events. The club is yours. Give the gift of football with EA Sports FC 26.
Hi, it's Eva Longoria, and let's be real. After 40, we should ask for more from our skincare. I swear by Revitalift Triple Power Moisturizer by L'Oreal Paris. With vitamin C, pro-retinol, and hyaluronic acid, it reduces my wrinkles, firms, and brightens. And it's not a procedure. It's just a hard-working moisturizer. Revitalift Triple Power Moisturizer by L'Oreal Paris. Grab it today in fragrance-free or with SPF 30. Available at your local Walmart. Shopify's point-of-sale system helps you sell at every stage of your business. Need a fast and secure way to take payments in person? We've got you covered. How about card readers you can rely on anywhere you sell? Thanks. Have a good one. Yep, that too. Want one place to manage all your online and in-person sales? That's kind of our thing. Wherever you sell, businesses that grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/Spotify. Shopify.com/Spotify. Esto habría debilitado significativamente la estructura social y política de la nación amonita. Después de la caída de Babilonia ante los persas en 539 a.C., los amonitas, como muchos otros pueblos de la región, pasaron a formar parte del imperio persa. Aunque no tenemos mucha información específica sobre la situación de los amonitas durante este período, es probable que hayan disfrutado de cierta autonomía bajo el sistema administrativo persa. Las últimas menciones claras de los amonitas como pueblo distinto en la Biblia se encuentran en el período posterior al exilio. En el libro de Nehemías, que narra eventos del siglo V a.C., encontramos a Tobías el amonita como uno de los principales opositores a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Nehemías 2, 10, 19. Este Tobías parece haber sido un funcionario importante en la administración persa de la región, lo que sugiere que algunos amonitas habían logrado posiciones de influencia dentro del imperio. Sin embargo, su oposición a los judíos que regresaban del exilio también indica que las antiguas hostilidades entre los dos pueblos persistían. Nehemías también menciona el problema de los matrimonios mixtos entre judíos y mujeres de otras naciones, incluyendo amonitas, Nehemías 13, 23, 27. Esto sugiere que para este tiempo las fronteras entre las diferentes comunidades étnicas de la región se estaban volviendo más fluidas. Después de este periodo, las menciones específicas de los amonitas en fuentes históricas se vuelven escasas. La región de Amón fue conquistada por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. y posteriormente pasó por periodos de control tolemaico y seleucida. Durante el periodo helenístico, la antigua capital amonita de Rabá fue reconstruida y renombrada como Filadelfia, convirtiéndose en una importante ciudad grecorromana. Este proceso de helenización probablemente aceleró la asimilación cultural de los amonitas restantes. Para el periodo romano, la identidad étnica amonita parece haber desaparecido en gran medida. La región que una vez fue Amón se convirtió en parte de la provincia romana de Arabia, y su población probablemente se mezcló con otros grupos étnicos de la región, incluyendo árabes, nabateos y judíos. El declive y desaparición de los amonitas como pueblo distinto es un proceso que refleja los grandes cambios geopolíticos y culturales que ocurrieron en el antiguo Oriente Medio. Nos recuerda que las identidades nacionales y étnicas no son inmutables, sino que evolucionan y a veces desaparecen en respuesta a las presiones políticas, económicas y culturales. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad cultural y nacional que hace que una cultura o nación persista a través del tiempo, mientras que otras desaparecen. ¿Cómo equilibramos la preservación de la identidad cultural con la necesidad de adaptarnos a un mundo cambiante? Para aquellos de nosotros que vivimos en sociedades multiculturales modernas, la historia de los amonitas nos recuerda que nuestras propias identidades son el resultado de siglos de mezcla cultural y étnica,
nos desafía a considerar cómo podemos honrar nuestras herencias culturales, mientras construimos sociedades inclusivas que valoren la diversidad. Finalmente, el destino de los amonitas nos recuerda la naturaleza transitoria de los poderes terrenales. Como dijo el profeta Daniel al interpretar el sueño de Nabucodonosor, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Esta perspectiva nos invita a buscar valores y principios que trasciendan las circunstancias políticas cambiantes de nuestro tiempo. La historia de los amonitas, aunque ocurrió hace miles de años, contiene lecciones valiosas y aplicaciones relevantes para nuestra vida espiritual y social en el mundo moderno. Reflexionemos sobre algunas de estas enseñanzas. El peligro del prejuicio y la hostilidad heredada. Los amonitas y los israelitas estaban relacionados a través de su ancestro común, Abraham, y sin embargo su historia está marcada por conflictos constantes. Esto nos recuerda cómo los prejuicios y las hostilidades pueden persistir a través de generaciones, a menudo sin una razón válida en el presente. En nuestro mundo actual, plagado de conflictos étnicos y religiosos, esta lección es particularmente relevante. Nos desafía a cuestionar nuestros propios prejuicios y a buscar la reconciliación con aquellos que consideramos otros. Las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones. El origen de los amonitas en el incesto de Lot con su hija menor nos recuerda que nuestras decisiones pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestras propias vidas. En una era de crisis climática y cambios sociales rápidos, esta lección nos urge a considerar cuidadosamente cómo nuestras acciones hoy pueden afectar a las generaciones futuras. El peligro de la idolatría. La adoración de los amonitas a Milcom, que incluía prácticas como el sacrificio de niños, ilustra cómo la devoción mal dirigida puede llevar a actos de crueldad extrema. Aunque pocos de nosotros practicamos la idolatría en el sentido literal, esta historia nos advierte sobre el peligro de elevar cualquier cosa, ya sea el dinero, el poder, la nación o incluso la religión misma, por encima de los valores humanos fundamentales y el amor a Dios y al prójimo. La importancia de la integridad cultural y espiritual. La influencia de las prácticas religiosas amonitas en Israel, especialmente durante el reinado de Salomón, nos recuerda la importancia de mantener la integridad de nuestras creencias y valores fundamentales. En un mundo globalizado, donde las ideas y prácticas se mezclan fácilmente, esta lección nos desafía a discernir sabiamente qué adoptar y qué rechazar de otras culturas. La justicia divina y la responsabilidad nacional. Las profecías contra Amón nos muestran que, en la visión bíblica, las naciones son responsables ante Dios por sus acciones. Esto nos invita a considerar la dimensión moral de nuestras políticas nacionales e internacionales. ¿Cómo tratamos a las naciones más débiles? ¿Cómo respondemos al sufrimiento de otros pueblos? La posibilidad de redención. A pesar de los juicios severos pronunciados contra Amón, encontramos promesas de restauración eventual. Esto nos recuerda que, en la economía de Dios, el juicio no es la última palabra. Hay esperanza incluso para aquellos que parecen estar más allá de la redención. Esta verdad puede inspirarnos a trabajar por la reconciliación y la restauración en situaciones que parecen desesperadas. La transitoriedad de los poderes terrenales. El eventual declive y desaparición de los amonitas nos recuerda que ninguna nación o imperio dura para siempre. Esta perspectiva puede ayudarnos a mantener una visión equilibrada de nuestras propias sociedades y sistemas políticos, reconociendo su importancia temporal sin elevarlos a un estatus último. At IKEA, your dreams can come true.
Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen drains. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size or budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibilities. I'm Neil, founder of Clay Room. When I found ceramics, I realized my calling was to give others the space to be creative. So I set out to open my own studio. Having a Chase Ink card has allowed us to grow it and bring people together. Now we're molding a creative community. With the Chase Ink Business Cash Card, you can earn up to 5% cash back on business essentials, so your business can go from here to possible. Chase for Business. Make more with yours. Real business owner compensated for their participation. Cards issued by JP Morgan Chase Bank, N.A. member FDIC, subject to credit approval. Terms apply. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify, spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. La complejidad de las relaciones internacionales, la historia de las interacciones entre Israel y Amón, que oscilaban entre la hostilidad abierta y la cooperación ocasional, refleja la complejidad de las relaciones internacionales. Nos recuerda que las naciones rara vez son simplemente buenas o malas, y que la diplomacia requiere sabiduría, paciencia y la voluntad de buscar el entendimiento mutuo. El valor de la diversidad cultural, aunque la Biblia a menudo es crítica de las prácticas amonitas, el hecho de que Dios ordena inicialmente a Israel no molestar a Amón, nos recuerda que la diversidad cultural tiene valor en el plan divino. En nuestro mundo multicultural, esto puede inspirarnos a apreciar la riqueza de diferentes tradiciones, mientras mantenemos nuestras convicciones fundamentales. La importancia de la memoria histórica. El hecho de que la Biblia preserve la historia de los amonitas, un pueblo que ya no existe, nos recuerda la importancia de la memoria histórica. Conocer nuestra historia, incluyendo las historias de pueblos que ya no existen, nos ayuda a comprender mejor nuestro presente y a tomar decisiones más sabias para nuestro futuro. Estas lecciones de la historia de los amonitas no son meras curiosidades históricas, sino verdades vivas que pueden informar nuestra fe, nuestras relaciones interpersonales y nuestro compromiso cívico. Nos desafían a vivir con mayor sabiduría, compasión y fidelidad en nuestro propio contexto histórico. Al reflexionar sobre estas lecciones podemos preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar estas verdades en nuestra vida diaria? ¿Cómo pueden estas antiguas historias inspirarnos a ser agentes de paz, justicia y reconciliación en nuestro mundo hoy? A lo largo de este viaje por la historia de los amonitas, hemos explorado un fascinante capítulo de la narrativa bíblica que nos ofrece profundas lecciones para nuestra vida espiritual y social en el mundo moderno. Hemos visto cómo este pueblo, surgido de circunstancias controvertidas, se desarrolló como una nación con su propia identidad cultural y religiosa. Hemos seguido su compleja relación con Israel, marcada por conflictos, pero también por momentos de cooperación. Hemos examinado su religión y cultura, reflexionando sobre las implicaciones éticas de sus prácticas, y hemos considerado las profecías pronunciadas contra ellos y su eventual desaparición como nación distinta. A través de todo esto, hemos descubierto lecciones vitales sobre la naturaleza de las relaciones humanas, la responsabilidad moral de las naciones, la importancia de la integridad cultural y espiritual, y la transitoriedad de los poderes terrenales. Ahora, el desafío que tenemos ante nosotros es cómo aplicar estas lecciones en nuestras vidas y en nuestro mundo actual. ¿Cómo podemos usar esta antigua historia para informar nuestras decisiones y acciones hoy?
La historia de los amonitas no es solo un relato del pasado, es un espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos y nuestro mundo. Nos desafía a vivir con mayor sabiduría, compasión y fidelidad. Te invito a compartir tus reflexiones sobre esta historia. ¿Qué lecciones encuentras más relevantes para tu vida? ¿Cómo planeas aplicarlas? Compartir nuestras ideas y experiencias puede enriquecer nuestra comprensión colectiva e inspirarnos mutuamente a vivir de manera más consciente y compasiva. No olvides suscribirte, darle like y ver otro gran documental tal como Los malvados cananeos o los ninivitas. Que la historia de los amonitas nos inspire a ser agentes de cambio positivo en nuestro mundo, buscando siempre la verdad, la justicia y el amor en nuestras relaciones con los demás y con Dios.